Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo culto dominical de la Iglesia Jesús 100% Vida. Estamos felices, contentos, ¿sabe por qué? Porque cada vez y cada domingo son más los que se van anexando a este culto, recibiendo palabra de parte del Señor, ministración de parte del Señor, y lo están haciendo de diferentes partes del mundo. Por lo tanto, un abrazo muy grande a aquellos que están en los Estados Unidos, en Europa, en distintos países latinoamericanos, por supuesto en la República Argentina, en las distintas ciudades. A todos les decimos muy, pero muy bienvenidos a este culto. Déjenme contarles lo siguiente, estamos felices como iglesia porque en el día de ayer pudimos abrir lo que llamamos la Feria Americana, que es para bendecir a muchas familias, especialmente de nuestra parroquia, del barrio de la Paternal, familias que por allí están pasando momentos difíciles, pero no están sufriendo un hambre como otras tantas y necesitan comprar ropa en excelente estado, pero con un precio simbólico. Ese es el sentir, es la acción social, comunitaria que hacemos con la Feria Americana y fue una tremenda bendición. No se olvide también que en el mes de diciembre vamos a regresar con Impactando Familias. ¿Qué significa Impactando Familias? Entregamos a cada familia que está pasando hambre, necesidad, situaciones complejas en estos tiempos, que han perdido el empleo, han perdido el trabajo, entregamos allí alimentos no perecederos, una bolsa de alimentos no perecederos y así estamos bendiciendo a mucha gente. En diciembre lo hacemos nuevamente y si usted quiere ser parte y quiere ayudarnos a ayudar a los más necesitados, comuníquese con nosotros al WhatsApp de la iglesia, más 54 11 68 60 22 20. Si usted quiere colaborar, ya sea con alimentos no perecederos, quiere colaborar por allí con dinero, bueno, tenemos una cuenta donde usted puede también transferir allí. Nosotros le explicaremos la manera. Comuníquese y seamos partes todos de extender una mano al que está pasando por necesidad. Bueno, en el día de hoy yo quiero continuar con lo que comencé el domingo anterior. Recuerde el título, Derrote el espíritu de pobreza y miseria. Y permítame hacer un rapidísimo repaso de lo que vimos el domingo pasado. De todas maneras, si usted no pudo estar en esa predicación, no recibió esa palabra, yo le animo a que en mi canal de YouTube o en mi Facebook pueda ver la primera parte, la del domingo pasado, de este tema tan importante que nos va a llevar algunos domingos a desarrollar porque creo que es fundamental en este tiempo. Derrote el espíritu de pobreza y miseria. ¿Qué vimos el domingo pasado? Vimos que las estadísticas oficiales, tanto del mundo como de Argentina, en cuanto a lo que es la economía, la pobreza, la inflación, el desempleo, son aterradores, consecuencia un poco de esta pandemia que se estuvo viviendo. Y como cristianos, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Es decir, ¿cómo podemos derrotar esta influencia, esta mentalidad que nos está atacando de pobreza y de miseria? Hay un principio que yo les dejé muy claro y lo quiero repetir ahora. Dios nos ha salvado a través de Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario, nos ha salvado para que seamos prósperos en la vida. Y la prosperidad que Dios quiere para tu vida y para mi vida es una prosperidad integral, es decir, prósperos en la familia, prósperos en las relaciones interpersonales, prósperos en lo laboral, en lo económico, es decir, sentirnos realizados en la vida, ser exitosos, sentirnos completos en la vida. Ese es el sentir y el deseo, el anhelo y el proyecto de Dios para tu vida y para mi vida. Ahora, dejamos claro que no basta con recibir a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida para prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos conocer los principios con relación a este tema que Dios ha establecido en su palabra y de esto vamos a ir desarrollando durante estos domingos. Ahora, ¿qué es la pobreza? La pobreza, mi querido, definimos que no es un estatus social. Los ricos, los pobres, tampoco es la condición o el estado de una persona en un tiempo determinado. La pobreza es un espíritu, la pobreza es una mentalidad, es una influencia que viene a destruir
destruir nuestras vidas. La falta de dinero no es pobreza, sino que la falta de dinero es la consecuencia, es el resultado de una mentalidad de pobreza. Y muchas veces, aún como cristianos, vivimos de esta manera porque no hemos renovado nuestra mente a través de los principios de la palabra de Dios y mantenemos esa mentalidad de pobreza y miseria que nos inculcan constantemente. Lo segundo que vimos es que tenemos que aprender a renovar la mente a través de la palabra de Dios. Por lo menos en Argentina durante muchas décadas ya se ha perdido, se ha ido destruyendo esa cultura del trabajo, del esfuerzo, de la responsabilidad, y se ha establecido la cultura del dame, el hecho de recibir. Ahora, vimos en la palabra de Dios, y no vamos a entrar en detalle ahora, pero a través de varios versículos de la palabra de Dios, que la ley espiritual, la ley de retribución que Dios tiene, que maneja nuestro mundo físico también, es todo lo contrario. Es primero hay que dar para luego recibir. Esto es lo que nos ha enseñado la palabra del Señor. Entonces, si queremos prosperar y enfrentar este espíritu de miseria, esta mentalidad de pobreza, nuestro principio, conforme a la palabra de Dios, que iremos desarrollando más adelante también, es primero dar para luego poder recibir. También vimos el domingo pasado que había dos maneras de prosperar. Una de ellas era a través de un milagro en la economía. Dios tiene el poder para hacer un milagro sin mi intervención, sin mi esfuerzo, sino simplemente un milagro. Y vimos ejemplos bíblicos. Y de hecho yo también le conté una experiencia personal y usted tendría experiencias también para poder contar y compartir con relación a cómo Dios ha hecho un milagro en su economía. Pero la segunda manera de prosperar es a través de obedecer a Dios en función de los principios relacionados a este tema. No podemos vivir de milagros. Milagros vienen de parte del Señor en cuanto a nuestra economía, pero también tenemos que ver cómo prosperar en el día a día, en las situaciones cotidianas, y esto se logra a través de obedecer a la palabra de Dios en función de lo que nos enseña sobre este tema. Y luego, por último, el domingo pasado vimos que había dos espíritus equivocados, dos espíritus errados. Uno era el espíritu de avaricia, el amor al dinero, ¿verdad? Y el segundo era el espíritu de miseria. Ese espíritu de miseria que se puede revelar con nuestro vocabulario pesimista, siempre nunca nos va bien, etcétera, que se puede revelar también a través del deseo excesivo y que nos atrapa el concepto de lo gratis, que aunque no lo necesitamos, pero si está gratis, dámelo. Y eso también revela un espíritu de miseria o en la mediocridad como estilo de vida. Queremos avanzar un poco más en el día de hoy y lo vamos a hacer con cosas muy concretas, basadas, por supuesto, en la palabra de Dios. Y la pregunta que quiero responder hoy es, ¿qué cosas nos pueden llevar a la pobreza? ¿Qué cosas nos pueden llevar a la miseria? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Y hoy simplemente quiero darle 4 conceptos que son fundamentales para tener en cuenta. En primer lugar, está en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 18. Preste mucha atención a la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 13, versículo 18, dice así: pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el consejo, grandes honores quien atiende la corrección. ¿Qué nos enseña este versículo de la palabra de Dios? Que rechazar el consejo nos lleva a la pobreza. ¿Sabe? Hay personas que creen que lo saben todo y nunca están dispuestos a recibir un consejo, una orientación, una palabra. Son personas que no son enseñables, que no quieren aprender, que se creen autosuficientes en la vida. ¿Qué pasa cuando tenemos personas así? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lo hemos leído. Pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el consejo. Y mucho más, aquel que rechaza el consejo de parte de Dios. El que desprecia el consejo que Dios tiene en esta área o en cualquiera de las áreas de la vida, va camino a la pobreza y a la miseria.
Y quiero argumentarlo desde el punto de vista de la palabra de Dios, de la Biblia. Dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 45, dice lo siguiente: y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido. ¿Por qué? Porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios. Es decir, no escuchaste el consejo de Dios. Estos problemas que ahora vamos a detallar, estas situaciones, estas maldiciones llegan a tu vida. ¿Por qué? Por no escuchar el consejo de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué son? Versículo 48. Por eso, por no escuchar el consejo de Dios, sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema. En otra versión dice escasez de todas las cosas. Y si seguimos leyendo, no te va a rendir el trabajo, vas a pedir prestado en lugar de prestar, y sigue la lista. Es decir, el primer principio que me enseña la palabra de Dios para combatir, para destruir, para derrotar esa mentalidad de pobreza y de riqueza es: no rechacemos el consejo, porque no sabemos todo, y mucho menos rechacemos el consejo de parte de Dios. El segundo principio: andar con personas equivocadas te lleva a la pobreza. Mira lo que nos dice en el libro de Proverbios también, en el capítulo 28, versículo 19. Al que cultiva su campo, hasta le sobra comida. Al que anda con ociosos, con vagos, lo que le sobra es pobreza. Hay un dicho muy popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. La Biblia nos enseña la importancia de elegir con quién uno anda, con quién uno camina. Y si usted quiere evitar la pobreza, quiere evitar esa mentalidad y ese espíritu de miseria, tiene que escoger muy bien con quién anda. Porque andar con personas equivocadas nos pueden llevar a la pobreza, según lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Ahora, ¿qué tipo de personas son las que tenemos que evitar para poder prosperar? En el Salmo 1, versículo 1, nos enseña lo siguiente. Escuche bien. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, es decir, que no escucha a aquel que le da consejos que sabemos que son errados, que no corresponden, que no son buenos consejos. Dice: feliz el hombre el que no sigue el consejo de malvados, ni va por el camino de los pecadores. A veces vemos personas que aparentemente están triunfando, pero sabemos que el camino que ha elegido es un camino de corrupción, es un camino de mentira, y porque lo veamos que aparentemente está bien, no sigamos ese camino. Por lo tanto, ¿qué nos dice la Biblia? Evita personas que te den consejos errados, evita copiar o imitar aquellas personas que aparentemente están triunfando, pero que sabemos que el camino que han tomado es un camino incorrecto. Dice: y ni hace causa común con los que se burlan de Dios. No te juntes con aquellos que van en contra de tu fe, en contra de los principios de Dios sobre tu vida. Entonces, y fíjese el versículo 3 lo que dice: en todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace le sale bien. ¿Cómo podemos hacer para prosperar? ¿Cómo podemos hacer para que todo nos salga bien? Evita personas que te dan malos consejos, evita personas que van por el mal camino y no los imites, evita personas que en definitiva están en contra de tu fe, de tus convicciones. Entonces vas a prosperar en todos los caminos de tu vida. Entonces, andar con personas equivocadas te puede llevar a la pobreza, según lo que nos enseña la palabra del Señor. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿con quién me estoy juntando? En el trabajo, por ejemplo. ¿Quiénes son mis amistades en el trabajo? ¿Quiénes son mis amistades en la iglesia? Siempre busque personas que te desafíen a crecer, que te desafíen a progresar, que te desafíen a prosperar en la vida. El tercer principio importante de cosas que nos pueden llevar a la pobreza es: el no ser generoso te puede llevar a la pobreza. Fíjese, Proverbios, capítulo 11, versículo 24, dice así: el que da en abundancia recibe más de lo que dio,
pero el que es tacaño termina en la pobreza. Qué tremendo versículo, qué tremendo principio para aprender hoy. Se lo voy a repetir. El que da con abundancia recibe más de lo que dio, pero el que es tacaño termina en la pobreza. Y note que este es un concepto contrario a la lógica de la matemática, porque la lógica de la matemática es, si das, obviamente tenés menos. Pero esto es un principio espiritual, es una ley espiritual. El que da con abundancia, ¿qué va a hacer? Va a tener más de lo que tiene. El que retiene, el que es tacaño, va a acumular también pobreza. ¿Sabe? Hay personas que tienen el placar lleno de ropa que se está polillando, pero no son capaces de dar. Alacenas llenas y los productos se están venciendo y no son capaces de dar. Están en camino de una miseria, de la pobreza, porque eso es mentalidad de pobreza y de miseria. Yo recuerdo en varios de mis viajes por Latinoamérica, en algunas oportunidades regresé con menos ropa de la con la que me fui. ¿Por qué? Porque estando en los diferentes lugares y viendo la necesidad de algunos siervos de Dios, les he regalado las camisas que había llevado, les he regalado remeras que había llevado, y cuando regreso nuevamente a casa, al poquito tiempo, me encuentro como que me regalan muchas más camisas de las que yo regalé, muchas más remeras de las que yo había regalado, y aquellos que me lo están regalando no saben lo que yo había hecho poquito tiempo atrás en distintos países en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: el que da con abundancia recibe más de lo que dio. Aprendamos a sembrar en la vida de otros. El no ser generoso te puede llevar a la pobreza. Y en cuarto lugar, el cuarto principio, la pereza te lleva a la pobreza. Y quiero que prestes mucha atención con respecto a esto. Proverbios capítulo 10, versículo 4 nos dice lo siguiente: los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Y leo un versículo más, Proverbios capítulo 13, versículo 4. El perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente, el que es responsable, será prosperado. Y permítame aplicar estos versículos tan profundos y sabios de la palabra de Dios, aplicarlo en relación a la actitud de buscar trabajo. Durante mi ministerio pastoral he escuchado muchas excusas y muchas frases con relación a este tema, el tema del trabajo, de buscar trabajo. Por ejemplo, una de estas frases que me han dicho en muchas oportunidades es que: pastor, no me viene ningún trabajo. Y yo le digo: pero los trabajos no tienen pies, no le van a venir, usted los tiene que ir a buscar. Aquel que no tiene trabajo debe trabajar 8 horas diarias buscando trabajo. Es decir, su trabajo es buscar trabajo 8 horas diarias hasta conseguirlo. Yo recuerdo una oportunidad, un hombre desesperado me viene a ver y hasta avergonzado me lo dijo. Me dice: pastor, estoy mal, estoy desesperado, perdí mi empleo, no tengo trabajo ya hace algún tiempo. Y es mi esposa la que está sustentando la familia y lo hace con mucho sacrificio. Pero yo soy el hombre de la casa, yo tengo que proveer a la casa y la verdad me da mucha vergüenza. Entonces le pregunté: ¿a qué hora se levanta usted? Y me dijo: y más o menos 9, 10 de la mañana porque no tengo nada para hacer. Y su esposa, bueno, mi esposa se levanta a las 7 de la mañana, a las 7:30 se va a trabajar porque a las 8 entra al trabajo. Entonces le dije: mire lo que tiene que hacer usted. Si su esposa se levanta a las 7 de la mañana, 7 menos cuarto se debe levantar a usted. Y si ella 7:30 se va a su trabajo, usted 7:15 debe salir de su casa y durante 8 horas buscar trabajo hasta encontrarlo. No me viene el trabajo no le va a venir, debe salir a buscarlo. Trabaje 8 horas diarias hasta encontrar el trabajo que le va a dar el sustento. Otra frase y otra excusa es: este trabajo no es para mí y mi currículum es para otra cosa, yo merezco algo mejor. Probablemente sea cierto, pero no tiene nada.
está sin empleo, está sin trabajo, sin ingresos en su casa. Generalmente los puestos de gerente general ya están ocupados. Comience con lo que hay, comience con lo que se consiga y luego va creciendo y va cambiando conforme a su experiencia, a su currículum. Pero usted no tiene nada, por lo tanto, cuando uno no tiene nada y tiene que sustentar la vida de la familia, mi querido, no hay muchas pretensiones. Comience con lo que hay hoy. La tercera frase que he escuchado en muchas oportunidades es: no hay trabajo. Ahora, permítame hacer una diferenciación entre lo que es el empleo y lo que es el trabajo. Probablemente no haya empleo, y es cierto. Muchos negocios han cerrado, industrias han cerrado, las fábricas han parado y han despedido personal. Probablemente no haya empleo, pero usted tiene que generar su propio trabajo. Sea creativo con relación a su trabajo. Vea qué es lo que usted sabe o puede hacer. Tengo un gran amigo en Perú. Un amigo que tiene su familia. Él había perdido su empleo y estaba muy mal, con mucha carga, porque no podía traer el sustento a su casa. Y no conseguía empleo, yendo de un lado para otro y no lo conseguía. Pero de pronto se encontró un día frente al estadio de fútbol en su ciudad y ve una multitud de personas que están entrando al estadio y tuvo una gran idea y tuvo creatividad. Estaba haciendo calor. Dijo: entonces ya sé lo que voy a hacer. Voy a comprar un par de sandías, las voy a trozar, voy a poner una mesita en una de las puertas del estadio y voy a vender sandía fresca a la gente. Y comenzó de esta manera. Y al poco tiempo se dio cuenta que le estaba dando muchos resultados cuando la gente entraba, cuando la gente salía del estadio. Entonces contrató y empleó a unos muchachos para que se pusieran en distintos puntos con las distintas puertas del estadio. Y no se limitó al estadio, sino también a todos los eventos masivos de su ciudad. Y fue creciendo y fue progresando. Hoy en día es un empresario importador de equipos de alta tecnología en toda la parte medicinal. Pero fíjese, utilizó la creatividad, utilizó el hecho de decir: no tengo empleo, pero tengo trabajo. La historia de Judy Hall realmente me inspira. ¿Quién era Judy Hall? Una joven mujer que fue abandonada por su marido en California, con 2 hijas adolescentes. Buscó empleo y no conseguía, sus reservas estaban terminando y decidió regresar a Hawái, que era su tierra natal. Cuando llega a Hawái busca empleo y no encuentra, pero ella sabía algo, sabía coser. Y en Hawái hay una ropa muy típica que se llama mumú. Entonces ella vio cómo eran los mumús en general que usaban las mujeres. Eran prácticamente casi todos iguales, el mismo tipo de corte, anchos, no muy coloridos, hasta que decidió hacerse para ella y hacer para sus hijas mumús, pero más entallados, con diferentes detalles que no existían, y hizo algo novedoso. Salían a la calle, las vecinas veían el mumú y le preguntaban: Judy, ¿dónde compraste eso? No lo compré, soy yo quien lo fabrica y yo quien lo hago. Bueno, quiero que me hagas uno para mí. Otro le decía: para mi hija, para mi cuñada. Y así se fue corriendo la voz de uno u otra. Y la creatividad de Judy hizo que al año tenía 15 empleadas trabajando haciendo mumú. Note esto. No había trabajo, no había empleo, pero sí había trabajo. ¿Por qué? Porque ella pensó en lo que podía hacer. Anote sus posibilidades. Está sin empleo probablemente, pero no baje los brazos. Anote sus posibilidades. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué puede aprender? Tengo un amigo, un gran amigo en Paraguay que años atrás me invita a cenar a su casa. Y de pronto en medio de la cena él se quebrantó. ¿Por qué? Porque me dice: pastor, me echaron de mi trabajo y no sé qué hacer porque tengo 73 años. ¿Quién me va a tomar en un nuevo empleo en esta edad? Como yo conocía su condición y su situación, le dije: la verdad,
es una bendición que te hayan echado de tu trabajo. Claro, frente a esa palabra se quedó sorprendido, abrió los ojos y me dijo, ¿qué me está diciendo? Sí, le dije, porque tu trabajo es extremadamente peligroso. Peligroso porque estás trabajando en camión de caudales. Y en ese tiempo en Paraguay estaban asaltando muchos camiones de caudales y algunos de la seguridad frente al tiroteo que se producía morían. Y por otro lado, con esta edad, 73 años, yo le decía, no obtenés prácticamente en tu corazón un espacio más para hacer un infarto. Y te levantás muy temprano, hay días de mucho frío que viajas en transporte público para el lugar de trabajo y algún día te va a agarrar un paro cardíaco por el frío, por la edad, por el cansancio o un tiro que, por lo tanto, es una bendición que te hayan echado de ese empleo. Pero digo, ¿pero qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sustentar mi familia? Tengo 73 años, ¿dónde voy a conseguir otro trabajo? Entonces yo le dije, quiero que busques un lápiz y un papel, y nos sentamos allí mismo donde estábamos en la cena, y le dije, quiero que anotes 2 o 3 cosas que sabes hacer o te gustaría hacer para generar dinero para vos y tu familia. Y anotó 2 o 3 cosas, y una de ellas le gustaba mucho el tema de pintura de departamentos, pintar departamentos. Entonces le dije, bueno, vamos a analizar un poquitito esto que te gusta hacer y que sabes hacer, que es pintar departamentos. Pero él me dijo, pero a esta edad yo no me puedo subir ya a una escalera, corro peligro. No empecemos con las cosas negativas, le dije. Empecemos proyectando y pensando qué es lo que podríamos hacer. Entonces le pregunté, ¿tenés posibilidades por tus contactos de conseguir departamentos para pintar? Sí, tengo muchos contactos, tengo mucha gente amiga y ellos pueden también recomendarme. Muy bien. ¿Cuánto podrías ganar pintando un departamento típico de 2 ambientes y demás en mano de obra? Y permítame usar hoy valores que no me acuerdo en ese momento, pero valores estimativos. Y me dijo, y de ganancia de mano de obra puedo ganar, supóngase, 30.000 pesos. ¿Y cuánto tiempo te llevaría pintar ese departamento? Y bueno, más o menos llevaría unos 15 días poder terminarlo bien. Ok, pero no puedo hacerlo. No tengo edad, tengo miedo de caerme, pero paremos ahí, le dije. ¿Tenés gente conocida que podrías contratar, un empleado que podrías contratar para hacer el tema de la pintura? Sí, conozco gente. ¿Y cuánto sería un buen pago que le podrías dar? Y si yo le pago 15.000 pesos por el trabajo en esos 15 días, en realidad estaría muy bien pago. Le dije, mira qué tremenda bendición. ¿Por qué? Porque te podrías levantar un poco más tarde, desayunar tranquilo en tu casa, no salir con frío ni una situación climática adversa, ir, mirar cómo se hace el trabajo, supervisarlo, corregirlo, volver a hacer pintar algún sector, es decir, velar por el trabajo sin tener que subirte una escalera ni ningún tipo de esfuerzo extra. Y cuando le comenté esto empezaron a abrirse sus ojos y le dije, pero eso lo podés hacer en 15 días, pero el mes tiene 30 días, por lo tanto podría ser 2 departamentos por mes. Y estamos hablando de 30.000 pesos por mes de ganancia de mano de obra solamente para vos, sin hacer nada especial, simplemente velando, controlando, supervisando, sin arriesgar tu vida a un tiro o a un paro cardíaco por levantarte tan temprano y situaciones complicadas. Y le pregunté, ¿cuánto ganabas tu último sueldo allí en el camión de caudales frente a todo ese peligro? Y me dijo 10.000 pesos. Por lo tanto, estaba ganando 200% más, podía ganar en este nuevo trabajo creativo sin tener un empleo. Haga una lista de sus posibilidades, qué puede saber o qué puede aprender y comience a ver los detalles, porque sea creativo, pídale a Dios ideas nuevas, porque no se cierra todo si hay o no hay empleo. Si no hay empleo, hay trabajo, porque usted tiene posibilidades. Pero vamos a seguir un poquito más. Proverbios capítulo 28, versículo 19 nos dice: el que trabaja su tierra tendrá comida en abundancia, y el que pierde el tiempo tendrá pobreza en abundancia. Y voy a leer un versículo más, Proverbios 24, del versículo 30 en adelante. Mira lo que nos dice:
Pasé junto al campo del perezoso, junto a la viña del que no tiene sentido común. Había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno y su cerca de piedra estaba derrumbada. Entonces, mientras miraba y pensaba en esto, aprendí esta lección. Un poquito más de sueño, otra pequeña siesta, cruza los brazos para descansar y te asaltará la pobreza como un ladrón y la escasez como un bandido armado. Y eso está relacionado no tanto al hecho de buscar trabajo, sino de cuidar el trabajo con mucha responsabilidad. Ese trabajo que ya tenemos, o ese empleo que ya tenemos, cuidarlo con diligencia y cuidarlo con responsabilidad para no ser perezosos. ¿Cuál sería la actitud perezosa en el trabajo? Bueno, aquel que llega al trabajo, todavía no está el jefe, entonces se lee el diario, se prepara un cafecito, charla con los otros compañeros sobre las vivencias del día. Si es cristiano, como no está el jefe, aprovecha para hacer un devocional. Yo quiero decirte que eso no es bueno, no creo que Dios lo apruebe. ¿Cómo, pastor? Usted me dice que no tengo que hacer un devocional. No, lo que estoy diciendo es que en horario de trabajo no te paga la empresa o el negocio para que hagas tu devocional. Si lo querés hacer, hacerlo en tu tiempo de almuerzo, que podés almorzar o hacer tu devocional, pero no en el horario que te corresponde trabajar. El perezoso también, 5 o 10 minutos antes de salir, ya está listo, todo preparado para irse del trabajo. El perezoso en su trabajo no trata de crecer o desarrollarse en el trabajo. Por ejemplo, no estudia inglés o algún idioma porque es muy difícil, no aprende computación porque soy de otra generación y eso no es para mí, no lee un libro ni en un año, y si el libro por ahí tiene 180 páginas, comienza a leerlos y lo termina cuando esté en la gloria con el Señor. Es decir, pero conoce el catálogo perfecto de Netflix de memoria, cada película y cada serie nueva que aparece. Actitudes del perezoso en el trabajo. Esa misma actitud puede llegar a traerla a la casa. Llega a la casa, se tira en el sillón, se desploma en el sillón, pone las piernas sobre la mesa, agarra el control remoto y espera la cena. Mientras tanto, la ventana que está rota hace un año y entra un frío tremendo en invierno y no hace nada para arreglarlo. La lamparita del living está quemada hace 6 meses y no la cambia y viven en penumbra. El agujero en la pared hace 3 años que está porque se cayó un cuadro y no volvió a poner el cuadro ni siquiera a tapar el agujero. Es decir, actitudes de pereza. Y la pereza te lleva a la pobreza. Por eso, mi querido, déjeme repetirle 4 principios fundamentales que nos pueden llevar a la pobreza, a la miseria. Rechazar el consejo de los que nos rodean o el consejo de Dios te puede llevar a la pobreza. Andar con personas equivocadas, según la palabra de Dios, te puede llevar a la pobreza. No ser generoso te puede llevar a la pobreza. Y la pereza te lleva a la pobreza. Hay algunas cosas más, pero por el día de hoy es suficiente y vamos a continuarlo mediante el próximo domingo estudiando la palabra del Señor y aprendiendo cómo podemos derrotar la mentalidad de pobreza y miseria, porque Dios quiere tu prosperidad integral. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es concreta, es sabia y nos guía a vivir una vida plena y abundante. Enséñanos en esta hora, Señor, el poder de tu Espíritu en nosotros revele estos principios fundamentales para vivir una vida de prosperidad, una vida plena y abundante como la que Jesús nos regala. Yo quiero pedirte por cada uno de aquellos que hoy están en distintos puntos de este mundo y que tu palabra hoy, en el poder de tu Espíritu Santo, haya sido de bendición en su vida. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cuánto anhelo que esta palabra te fue orientando y te esté sirviendo para reordenar algunos principios y algunos conceptos fundamentales. Y en estos tiempos de crisis que se avecinan, de pobreza, de desempleo, de inflación, como estuvimos viendo, de miseria, en estos tiempos
podamos resurgir como cristianos que derrotamos a la pobreza y a la miseria gracias a nuestra obediencia al Señor. Permíteme compartir algunos anuncios rápidamente y creo que van a ser importantísimos. Seguimos preparando, impactando familias. Si usted quiere ayudarnos a ayudar a la gente más necesitada, hágalo, comuníquese con nosotros al WhatsApp de la iglesia, el WhatsApp que también usted puede poner si quiere ser parte de estudios bíblicos en grupos pequeños donde vamos a estar estudiando, orando por su necesidad, y como es online, usted lo puede hacer de cualquier punto del planeta que esté. ¿Cuál es el WhatsApp de la iglesia? Más 54 11 68 60 22 20. También quiero recordarles que el próximo domingo, primer domingo de diciembre, vamos a participar de la Cena del Señor. Será la última Cena del Señor de este año 2020 y va a ser tremendo por nuestro compromiso con Dios, por el recuerdo de su sacrificio, pero también por el recuerdo de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Próximo domingo prepare una copita de vino o jugo de uva, un pedacito de pan, porque juntos, en comunión, vamos a estar participando de la Cena del Señor. Miércoles a las 20 horas, nuestro culto de oración online. Este culto por Zoom, en vivo. Es lindo ver, hermanos, donde recibimos una palabra de esperanza, de fortaleza, luego nos dividimos en diferentes salas, oramos unos por otros, regresamos a la sala principal y allí en el Zoom ministramos oración y poder del cielo sobre su vida. El culto nunca dura más de 1 hora, por lo tanto usted disponga de 20 a 21 el próximo miércoles y nos unimos en clamor y oración, especialmente por nuestro país y por este debate con relación a que quieren implementar la ley del aborto. Nosotros estamos en favor de las 2 vidas, de la mamá y del bebé también por nacer. Y vamos a estar clamando por las 2 vidas este miércoles a las 20 horas también. También recordarle que aquellos que son parte de la Iglesia Jesús 100% Vida, ahora le estará llegando un instructivo. Recuerden que ahora tenemos cuentas propias de la Fundación Iglesia Cristiana Evangélica Jesús 100% Vida y nuestra transferencia, nuestro depósito tiene que ser en la cuenta del Banco Santander o el Mercado Pago de la Fundación. Y Dios va a bendecir tu vida y abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición en tus finanzas hasta que sobre y abunde, nos dice la palabra del Señor. Permítame orar y bendecir su semana. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este precioso pueblo, Señor. Amén, amén. Aquí, desde Buenos Aires, Argentina, les mando un abrazo cariñoso a todos ustedes y que Dios les bendiga.